¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos cristianos defienden el consumo moderado de alcohol, mientras que otros lo condenan como pecado? ¿Y si te dijera que la posición de la Biblia sobre el vino y las bebidas alcohólicas no es tan clara como piensas? Imagina esto: Jesús transformando el agua en vino en una boda, pero Pablo advirtiendo contra la embriaguez. Reyes en el Antiguo Testamento derramando ofrendas de vino, mientras que Proverbios advierte que el vino es burlón. Es un verdadero mar de pasajes bíblicos que a veces parece contradecirse. Pero no te preocupes, amigos míos, estamos a punto de embarcarnos en un viaje a través de las Escrituras, la historia y las realidades de hoy en día para descubrir la verdad sobre el alcohol en la vida cristiana. Vamos a explorar lo que realmente dice la Biblia, sumergirnos en el contexto cultural de los tiempos bíblicos y enfrentar las cuestiones difíciles de frente. No importa si eres totalmente abstemio, un bebedor social o algo intermedio, este vídeo desafiará tus suposiciones y te equipará con sabiduría bíblica para abordar esta cuestión aparentemente controvertida. Así que toma tu agua, zumo o refresco y vamos a desvelar la verdad sobre el alcohol y la fe. ¿Estás listo para descubrir por qué este tema es más complejo y más importante de lo que imaginabas? Vamos a profundizar. Volvamos atrás en el tiempo y exploremos la rica historia del vino en la Biblia. Desde el principio, el vino desempeña un papel significativo en las narrativas bíblicas, apareciendo en historias que abarcan miles de años. Nuestro viaje comienza en el libro de Génesis, justo después del gran diluvio. Noé, el hombre que construyó el arca, se convierte en el primer cultivador de viñedos. En Génesis 9:20 a 21 leemos: Noé, el labrador, comenzó a plantar una viña. Bebió del vino, se embriagó y se quedó desnudo dentro de su tienda. Este relato marca el inicio de una relación compleja entre la humanidad y el vino, que veremos a lo largo de las Escrituras. Más adelante, encontramos el vino en diversos contextos. En Génesis 14:18, vemos a Melquisedec, el misterioso sacerdote rey, trayendo pan y vino para bendecir a Abraham, un gesto que anticipa el uso del vino en ceremonias religiosas, una práctica que continuaría durante milenios. En el Antiguo Testamento, el vino se asocia frecuentemente con las bendiciones de Dios. En Deuteronomio 7:13 leemos la promesa de Dios de bendecir el fruto de la vid. Los Salmos hablan del vino que alegra el corazón del hombre, Salmo 104:15. Incluso en las profecías de la era mesiánica encontramos la imagen del vino en abundancia, como en Amós 9:13 a 14. Pero no todo es positivo. La Biblia también nos advierte severamente sobre los peligros del vino. Proverbios 20:1 nos dice: el vino es burlón y la bebida fuerte alborotadora. Cualquiera que se deja dominar por ellos no es sabio. Vemos ejemplos de decisiones erróneas tomadas bajo la influencia del alcohol, como las hijas de Lot que usaron vino para aprovecharse de su padre en Génesis 19. En el Nuevo Testamento, el vino sigue desempeñando un papel significativo. El primer milagro de Jesús, registrado en Juan 2, es transformar agua en vino durante una fiesta de bodas. Y, por supuesto, el vino se convierte en un símbolo central en la última cena, representando la sangre de Cristo en la nueva alianza. Esta rica y compleja historia nos prepara para una exploración más profunda sobre el alcohol en la Biblia. Es evidente que el vino fue tanto una bendición como un potencial obstáculo a lo largo de la historia bíblica. Pero para entender verdaderamente su significado, necesitamos profundizar más en el contexto cultural de la época. Para entender la perspectiva bíblica sobre las bebidas alcohólicas, es necesario ponerse en los zapatos de quienes vivían en tiempos bíblicos.
El contexto cultural en torno al vino y las bebidas alcohólicas era muy diferente al que experimentamos hoy. En el antiguo Israel y las regiones circundantes, el vino no era solo un lujo o un medio de intoxicación, era un elemento esencial de la vida diaria, tan importante como el pan. ¿Por qué? Porque el agua potable a menudo era escasa, y el proceso de fermentación del vino lo hacía más seguro para beber que las fuentes de agua potencialmente contaminadas. Pero aquí hay un punto crucial. El vino de los tiempos bíblicos no era exactamente como el que conocemos hoy. El vino de la antigüedad generalmente se diluía con agua, a veces en una proporción de 3 partes de agua por 1 de vino. Esta práctica, mencionada en 2 Macabeos 15:39, lo hacía menos potente y más adecuado para el consumo regular. El vino también desempeñaba un papel significativo en ceremonias religiosas y sociales. En Éxodo 29:40 vemos el uso del vino como parte de las ofrendas diarias en el templo. Era un símbolo de alegría y celebración, presente a menudo en bodas y fiestas. ¿Recuerdas la parábola de Jesús sobre el banquete de bodas en Mateo 22? El vino era una parte esperada de tales celebraciones. Sin embargo, es importante señalar que la embriaguez generalmente era desaprobada en la cultura bíblica. Proverbios 23, 20-21 advierte: «No te juntes con los que beben vino en exceso, ni con los que se atiborran de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y el sueño los vestirá de harapos». Esto muestra que aunque el vino era común, el exceso no era bien visto. Las bebidas fuertes, o shekar en hebreo, también eran conocidas en la época bíblica. Este término incluía bebidas como la cerveza y fermentados de frutas, que a menudo eran más fuertes que el vino, y en ocasiones se asociaban con el exceso y el mal comportamiento. Comprender este contexto ayuda a esclarecer las aparentes contradicciones en los pasajes de las Escrituras. Cuando Pablo aconseja a Timoteo que use un poco de vino a causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. Primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Está hablando dentro de una cultura donde el vino era un remedio común y más seguro que el agua. Este trasfondo cultural sienta las bases para nuestra exploración de los versículos específicos sobre el alcohol en la Biblia. A medida que avanzamos, recuerda que los autores bíblicos se dirigían a un mundo donde el vino era común, pero la embriaguez aún era reconocida como un problema. Ahora vamos a sumergirnos en un tema que puede levantar algunas cejas: versículos bíblicos que parecen aprobar el consumo de alcohol. Estos textos han alimentado debates y discusiones durante siglos, así que vamos a examinarlos de cerca. Comencemos recordando el primer milagro de Jesús, que ocurrió en las bodas de Caná, registrado en Juan 2, 1-11. Allí, Jesús no solo participó en una fiesta donde había vino, sino que también transformó agua en vino cuando se acabó la provisión. Y no fue cualquier vino. El maestro de ceremonias lo llamó el mejor vino. Este milagro a menudo se cita como una aprobación implícita del consumo de vino. Ahora, en el Antiguo Testamento, encontramos el Salmo 104, 14-15, que dice: «Él hace crecer la hierba para el ganado y las plantas para el uso del hombre, para sacar de la tierra alimento, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que le hace brillar el rostro y el pan que sustenta su fuerza». Aquí, el vino se describe como un regalo de Dios que trae alegría al corazón de las personas. En Deuteronomio 14:26 vemos instrucciones para que los israelitas usen el dinero del diezmo para comprar vino u otra bebida fermentada, sugiriendo que disfrutar de estas bebidas podría ser parte de la celebración de la provisión de Dios. Eclesiastés 9:7 nos ofrece otra perspectiva interesante. «Vete,
come tu pan con alegría y bebe tu vino con corazón contento, porque tus obras ya son del agrado de Dios. Este versículo parece respaldar el placer de beber vino como parte de una vida bendecida por Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo aconseja a Timoteo en 1 Timoteo 5:23: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí, el vino se recomienda con fines medicinales. Incluso en las profecías sobre el reino venidero, vemos imágenes positivas asociadas al vino. En Amós 9:14, Dios promete restaurar a Israel. Haré volver a mi pueblo Israel de su cautiverio, y reedificarán las ciudades desoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas. Estos versículos, a primera vista, parecen presentar el alcohol, especialmente el vino, de manera positiva. Lo asocian con las bendiciones de Dios, celebraciones e incluso con la curación. Sin embargo, es importante recordar que estos pasajes no están solos. Para obtener una comprensión completa, necesitamos considerarlos junto con los versículos que advierten sobre los peligros del alcohol. A medida que continuemos nuestra exploración, veremos cómo estos versículos aparentemente favorables encajan en la narrativa bíblica más amplia sobre el alcohol. Es un tema complejo y, como veremos, la posición de la Biblia no es tan simple como un claro sí o no para el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora vamos a cambiar de perspectiva y explorar el otro lado de este debate bíblico, los versículos que advierten contra el uso del alcohol. Estos pasajes traen severas advertencias sobre los posibles peligros y las consecuencias negativas de beber. Una de las advertencias más conocidas proviene de Proverbios 21, que afirma: el vino es escarnecedor y la bebida fuerte alborotadora. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Este versículo personifica las bebidas alcohólicas como engañosas y problemáticas, sugiriendo que aquellos que se dejan llevar por ellas carecen de sabiduría. Proverbios 23, 29 a 35 ofrece una descripción vívida de los efectos del consumo excesivo de alcohol. ¿Para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las contiendas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin causa? ¿Para quién los ojos amoratados? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la bebida mezclada. El pasaje continúa comparando el alcohol con una serpiente venenosa, destacando su naturaleza engañosa y destructiva. En el Nuevo Testamento encontramos instrucciones claras contra la embriaguez. Efesios 5:18 ordena: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este versículo contrasta la influencia del alcohol con la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas 5:19-21 incluye la embriaguez entre las obras de la carne, junto a la inmoralidad sexual, la idolatría y otros comportamientos pecaminosos. El pasaje advierte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia también destaca cómo el alcohol puede perjudicar el juicio y llevar al pecado. En Génesis 9:20-22 vemos a Noé embriagado y terminando en una situación vergonzosa. Las hijas de Lot usan el vino para aprovecharse de su padre en Génesis 19:30-38, resultando en incesto. Para aquellos en posiciones de liderazgo, las advertencias son especialmente fuertes. Proverbios 31, 4-5 aconseja: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que beban y olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Incluso en el Nuevo Testamento, vemos que los líderes de la Iglesia deben seguir un estándar alto con respecto al alcohol.
En 1 Timoteo 3:3 y Tito 1:7, Pablo incluye no dado al vino como una calificación para los supervisores y ancianos en la iglesia. Isaías 5:11 pronuncia juicio sobre aquellos que buscan con ansias sus bebidas. Y Oseas 4:11 advierte que la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. Estos versículos pintan un panorama serio del potencial nocivo del alcohol. Advierten sobre su capacidad para nublar el juicio, llevar a comportamientos insensatos e incluso separar a las personas de Dios. Al considerar estas advertencias, junto con los versículos que parecen aprobar el consumo de alcohol, empezamos a ver la complejidad de la posición bíblica sobre el alcohol. En los próximos segmentos, exploraremos cómo reconciliar estas diferentes perspectivas y lo que significan para los cristianos hoy en día. Recuerda que entender el contexto bíblico completo es esencial para tomar decisiones sabias que honren a Dios. Ahora vamos a avanzar hacia la actualidad y examinar el impacto del alcohol en nuestra sociedad moderna. Aunque el contexto cultural ha cambiado drásticamente desde los tiempos bíblicos, muchas de las advertencias que exploramos siguen siendo sorprendentemente relevantes. En Estados Unidos, por ejemplo, el alcohol es la tercera causa de muerte prevenible, cobrando aproximadamente 95,000 vidas al año. Esta cifra por sí sola debería hacernos reflexionar, pero el impacto va mucho más allá de las tasas de mortalidad. Económicamente, el costo del abuso de alcohol en los Estados Unidos se estimó en $249,000 millones en 2010. Este valor incluye costos de salud, pérdida de productividad y gastos del sistema de justicia criminal. Es una cifra impresionante que afecta a todos los contribuyentes, independientemente de si consumen alcohol o no. A nivel más personal, el alcohol puede destrozar familias y relaciones. El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo informa que más del 10% de los niños en EUU viven con al menos uno de los padres que tiene problemas con el alcohol. Esto a menudo conlleva un mayor riesgo de abuso, negligencia y problemas psicológicos a largo plazo para estos niños. La conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo un problema grave, con las muertes provocadas por conductores ebrios representando el 28% de todas las muertes en carretera en 2019. Cada una de estas muertes supone una vida truncada y familias que tienen que enfrentarse al dolor. En el entorno laboral, el consumo de alcohol contribuye a la disminución de la productividad, el aumento del absentismo y una mayor tasa de accidentes. Los CDC estiman que el consumo excesivo de alcohol cuesta a los empleadores de EUU $179,000 millones anuales en pérdidas de productividad. La salud mental es otra área significativamente afectada por el alcohol. Mientras algunas personas recurren al alcohol para intentar lidiar con la ansiedad o la depresión, este a menudo empeora estas condiciones a largo plazo. El trastorno por consumo de alcohol frecuentemente coexiste con otros trastornos mentales, complicando el tratamiento y la recuperación. En las universidades, el consumo excesivo de alcohol sigue siendo un problema importante. El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo informa que alrededor de 1.519 estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años mueren cada año a causa de lesiones no intencionadas relacionadas con el consumo de alcohol. Incluso el consumo moderado de alcohol no está exento de riesgos. Estudios recientes han cuestionado la idea de que el consumo moderado tiene beneficios para la salud, con algunas investigaciones sugiriendo que incluso el consumo ligero puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Como cristianos, no podemos ignorar estas realidades.
Las advertencias de la Biblia sobre los peligros del alcohol siguen siendo válidas hoy en día, quizás incluso más, considerando la amplia disponibilidad y la aceptación social del alcohol en nuestra cultura. Esto nos lleva de vuelta a la complejidad de este tema y a la necesidad de sabiduría y discernimiento. A medida que continuamos con nuestra exploración, vamos a examinar cómo los cristianos pueden navegar por estas realidades a la luz de las enseñanzas bíblicas. Cómo equilibrar la libertad personal con la responsabilidad hacia nuestras comunidades. Cómo podemos mostrar amor y apoyo a aquellos que luchan contra la adicción al alcohol. Estas son preguntas desafiantes, pero al buscar honrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, son cuestiones con las que debemos enfrentarnos. Vamos a continuar nuestro camino para descubrir la sabiduría bíblica para nuestro contexto moderno. Ahora, vamos a profundizar en un tema que suele generar acalorados debates en círculos cristianos: la perspectiva sobre moderación versus abstinencia en cuanto al consumo de alcohol. Es una cuestión compleja que requiere una cuidadosa consideración de las enseñanzas bíblicas, las convicciones personales y el impacto potencial sobre los demás. Algunos cristianos defienden la moderación, señalando el milagro de Jesús al convertir el agua en vino en las bodas de Caná, y el consejo de Pablo a Timoteo de tomar un poco de vino debido a su estómago. Creen que cuando se consume de manera responsable y moderada, el alcohol puede disfrutarse como un regalo de Dios. Por otro lado, muchos cristianos defienden la abstinencia total. Enfatizan las numerosas advertencias en las Escrituras sobre los peligros del alcohol y argumentan que, en nuestro contexto moderno, con alto contenido de alcohol y abuso generalizado, la abstinencia es la opción más segura y la que más honra a Dios. El apóstol Pablo nos ofrece un principio importante en Romanos 14:21, que dice: «Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece». Este versículo nos recuerda considerar cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás, especialmente a aquellos que pueden estar luchando contra la adicción o tienen un historial de abuso de alcohol. Al final, la decisión entre moderación y abstinencia es una cuestión de convicción personal y sabiduría. Sea cual sea la opción que elijamos, debe estar motivada por el deseo de honrar a Dios y amar a los demás. Debemos estar dispuestos a examinar nuestros corazones, buscar orientación a través de la oración y estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo en esta área de nuestras vidas. Recuerda, nuestra libertad en Cristo no es una licencia para satisfacer los deseos de la carne, sino una oportunidad para servir a los demás con amor. Mientras navegamos por esta cuestión, debemos tener en mente las palabras de 1 Corintios 10:31. Así que, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Seamos realistas, la presión para beber puede ser intensa, especialmente en situaciones sociales. Ya sea en un evento de trabajo, una reunión familiar o una noche con amigos, muchos de nosotros hemos sentido esa incomodidad cuando empiezan a servir bebidas. Como cristianos, estamos llamados a estar en el mundo, pero no a ser del mundo. Entonces, ¿cómo navegamos estas aguas complicadas? Primero, es crucial que entiendas que como cristianos debemos evitar estar en lugares que no agradan a Dios y que no convienen a un siervo del Señor. Por ejemplo, un bar, una fiesta donde solo haya alcohol, o lugares donde se consuman drogas u otras sustancias. Cuanto más evitemos estos ambientes, más fácil será alejarnos de estas prácticas pecaminosas. La Biblia afirma en Salmos 1: «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella».
En 1 Tesalonicenses 5:22, la Biblia dice: apártate de toda forma de mal. Un simple no, gracias, suele ser suficiente. Si insisten, siempre puedes decir: soy creyente y no bebo. Estas respuestas son claras y dejan poco margen para discutir. No tengas miedo de ser honesto sobre tu fe si la situación lo requiere. Puedes decir algo como cristiano, he decidido no beber. Esto incluso podría abrir oportunidades para mantener conversaciones significativas sobre tus creencias. Si te das cuenta de que ciertos amigos o entornos constantemente te presionan para beber, quizás sea momento de reevaluar esas relaciones o situaciones. Rodéate de personas que respeten tus decisiones y apoyen tus valores. Recuerda las palabras de 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Mantenerte sobrio no solo significa evitar el alcohol, se trata de estar alerta espiritualmente y preparado para resistir las tentaciones en todas sus formas. Finalmente, no subestimes el poder de la oración. Cuando sientas presión o incertidumbre, toma un momento para pedir a Dios fortaleza y sabiduría. Él promete en Santiago 1:5: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con generosidad y sin reproche, y le será dada. Mantenerte firme en tus convicciones puede no ser fácil, pero es una oportunidad para brillar con tu luz y potencialmente inspirar a otros a hacer cambios positivos en sus propias vidas. Ahora, exploremos algunas alternativas emocionantes al alcohol y descubramos cómo podemos celebrar la vida al máximo sin depender de las bebidas alcohólicas. A diferencia de lo que muchos piensan, no necesitas alcohol para divertirte o para conmemorar momentos especiales. En primer lugar, las celebraciones son mucho más que bebidas. Se trata de conectar, disfrutar y crear recuerdos. Considera organizar actividades que acerquen a las personas de maneras significativas, como una noche de juegos, una barbacoa o una cena. Estos eventos pueden ser igual de divertidos o incluso más que reuniones centradas en el consumo de alcohol. Para aquellos que disfrutan del ritual de la cata de vinos, ¿por qué no organizar una cata de café gourmet o de té? Es una excelente forma de explorar sabores y aromas complejos sin los efectos del alcohol. Incluso puedes maridar distintas bebidas con alimentos complementarios para una experiencia realmente sofisticada. Las actividades al aire libre son otra forma fantástica de celebrar y conectar con los demás. La actividad física libera endorfinas, la naturaleza mejora nuestro estado de ánimo y las experiencias compartidas fortalecen las relaciones, todo ello sin una gota de alcohol. Recuerda que la Biblia nos anima a regocijaros siempre. 1 Tesalonicenses 5:16. Esta alegría no proviene de sustancias externas, sino de la plenitud de la vida en Cristo. Al optar por celebraciones sin alcohol, no estamos perdiendo nada. Nos estamos abriendo a experimentar la alegría de manera más profunda y auténtica. Para esos grandes eventos de la vida, como bodas o aniversarios importantes, considera cómo hacerlos únicos e inolvidables sin que se centren en el alcohol. Una ceremonia al amanecer, una actividad de caridad o una experiencia cultural pueden ser celebraciones memorables. Por último, no subestimes el poder de la comida para acercar a las personas. Proverbios 15:17 nos recuerda: mejor es un plato de legumbres donde hay amor que un buey engordado, y con él odio. La esencia de la celebración está en el amor y la conexión que compartimos, no en lo que tenemos en nuestras copas. Al adoptar estas alternativas sin alcohol, no solo estamos haciendo elecciones más saludables para nosotros mismos, sino que también estamos creando un ejemplo positivo para la próxima generación. Así que levantemos nuestras copas de zumo de uva
y brindemos por una vida llena de alegría, conexión y celebraciones significativas sin necesidad de consumir alcohol o vino. Al concluir nuestro recorrido por el complejo tema del alcohol en la vida cristiana, tomemos un momento para reflexionar sobre lo que hemos descubierto. Hemos explorado la perspectiva bíblica, examinado contextos culturales y considerado el impacto del alcohol en nuestra sociedad moderna. Ahora es el momento de preguntarnos, ¿cómo aplicaremos este conocimiento en nuestras vidas? Recuerda que no se trata de juicio o condena, sino de buscar sabiduría y hacer elecciones que honren a Dios y beneficien a los que nos rodean. Como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 10:23, todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Nuestro objetivo debe ser vivir de una manera que glorifique a Dios y demuestre amor al prójimo, y no llevar una vida desordenada que imite los patrones del mundo. Considera la influencia potencial que tienes. Tus decisiones no solo te afectan a ti, pueden impactar a tu familia, amigos e incluso a desconocidos que observan tu vida. Tus acciones están llevando a las personas hacia Cristo. ¿Estás siendo una piedra de tropiezo o un peldaño en el camino de fe de alguien? Te desafío a dedicar tiempo a la oración y a una autorreflexión honesta. Pide a Dios que te revele cualquier área en la que necesites hacer cambios, no solo en relación con el alcohol, sino también en otras prácticas que no agradan a Dios y que deben ser abandonadas. No olvides estar siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Recuerda las palabras de Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Busquemos una vida llena de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te animo a compartir lo que has aprendido con otros, ya sea con grupos de amigos, familia o personas que conoces y que necesitan liberarse del uso del alcohol. Rompamos el silencio y tengamos diálogos abiertos y honestos sobre el alcohol en nuestras comunidades cristianas. Que tus decisiones sean un testimonio del poder transformador de Cristo en tu vida. Mientras concluimos, quiero dejarte con las palabras de Romanos 14:17-19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que esforcémonos por hacer lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. Gracias por vernos. Esfuérzate por vivir una vida que glorifique al Señor en todas las cosas, incluyendo tus decisiones sobre el alcohol. Recuerda, tu vida es un testimonio poderoso. Haz que tenga un valor eterno. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, o si te has alejado y quieres reconciliarte, escribe en los comentarios de abajo: quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, o quiero reconciliarme con mi Señor, y oraremos por ti. Dios te bendiga.